referéndum de independencia que no ganó por muy poquito y que sentó unas bases, como bien dice, del 60% para poder iniciar un proceso. Bueno, pero es que aparte de eso, no hay ninguna constitución de ningún país democrático moderno que reconozca el derecho de autodeterminación. No lo tiene Francia, no lo tiene Italia, no lo tiene Alemania, Estados Unidos. Ahora mismo nosotros no podemos hacer un referéndum en Cataluña porque sería ilegal, sería prevaricar. Entonces, estoy de acuerdo con que se tiene que abrir un espacio de diálogo, vamos a hablar de cambiar la Constitución, nosotros tenemos las ideas claras, pero sabemos que vamos a tener que dialogar, igual que en el 78 había fuerzas como Convergencia que estuvo en el pacto de la Constitución, en el que también se le dio voto y también participó de eso, sabemos que vamos a tener que dialogar también con los nacionalistas. Pero por favor, que ese diálogo sea un diálogo justo y que sea para mejorar la vida de todos los españoles y que no sirva para volver a enfrentar o para segmentar o para empeorar la vida de unos en función del territorio en el que vivan. Pero vamos a, si me perdonar que me salte el turno y así lo hacemos un poco más. Vamos a abandonar, si me permites, el lenguaje del... Yo le llamo el lenguaje del concurso del Mister y Miss Universo, y ese cuando sale los que quedan al final, siempre cuando le preguntan qué desearía usted, dice la paz en el mundo, que es algo que nadie, ¿verdad?, excepto a alguien que esté especialmente perturbado mentalmente, dejaría de desear. Es decir, que haya justicia en toda España y que todos seamos iguales, no solamente en España, en la Unión Europea, que todos seamos iguales, es un deseo que tenemos que intentar sostener todos y un camino que tenemos que intentar caminar todos. Pero el problema es que en Aragón la renta per cápita por habitante es de 26.000 euros, en Andalucía le llegan a 20.000 y en el País Vasco es de 35.000. En la cuenca del Rin de casi 45.000 euros. Entonces, vamos a hacer de la expresión del deseo algo concreto, porque hablar de igualdad en esos términos resitúa las cosas. ¿Igualdad en qué? Pues evidentemente en acceso a la justicia, en sanidad, en renta mínima, en vivienda, en trabajo, y a partir de ahí, evidentemente, cada territorio, no le vamos a poner etiqueta de momento, Estado, nación, cada territorio tendrá la posibilidad de desarrollar su propio marco jurídico, su propio marco legal, para caminar en la dirección que estime más oportuno. En eso también estaremos de acuerdo. Y hay una cuestión, yo soy nacionalista, que a mí me interesa especialmente, también lo pongo encima de la mesa para debatir. Yo soy nacionalista, no soy independentista, soy nacionalista. Si os fijáis en Cataluña, el debate no es de nacionalistas, es de independentistas, porque las fuerzas políticas que reclaman la independencia hace tiempo que dejaron de ser nacionalistas. Entonces, también deberíamos de analizar por qué Cataluña ha sufrido una mutación electoral tan importante en un periodo de tiempo tan corto. ¿Por qué? Porque en Cataluña hace 15 años el tanto por ciento de personas que se reclamaban independentistas no pasaba del 15%. ¿Por qué? Y también tenemos que plantearnos si el lenguaje que utilizamos, esto que decía Lorien de los marcos, que le gusta tanto a Podemos, de los de Podemos, no, digo que le gusta tanto a Podemos, no, desde luego que no es de Podemos, como tantas otras cosas que Podemos, es de mucha más gente. El asunto es, cuando hablamos de nacionalistas, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? Porque yo creo que Ciudadanos es un partido nacionalista y tiene todo el derecho, nacionalista español. Porque España es una nación, ¿o no? Sí. Yo creo que tiene todo el derecho a serlo, además eso no es criticable. Yo lo que hoy quiero plantear aquí es el debate en términos de racionalidad. Quitámosle los sentimientos a todo esto. Quitemos los sentimientos. Yo soy y me siento aragonés y creo que es necesario España como estructura de Estado. Sin sentimientos. Yo os digo lo que siento, que es patrimonio mío personal, y creo que desde el punto de vista racional, lógico y pragmático, las estructuras de Estado, por eso estoy en contra de la independencia, permiten avanzar en condiciones de justicia, de igualdad, de integración, de mejora. Por eso defiendo un modelo de Estado con determinada estructura y por eso camino hacia una Unión Europea en el que el peso de los Estados, eso tan sagrado para Ciudadanos, España, pues sea un peso mucho menor. ¿Reforma de la Constitución? Sí, por las razones que has comentado tú. Es que cuando se hizo la Constitución en el 78 no existía la Unión Europea, pero es que no existía ni Internet, ni los móviles, ni el fax.
Es que no teníamos el problema que teníamos económico, es que no teníamos negar que la Constitución del 78, por la que los padres y las madres, los abuelos y las abuelas de muchos de los que estamos aquí dejaron buena parte de su vida, ha sido un elemento fundamental para la convivencia, me parece un error, pues error propio del que quiere generar marcos exclusivos y excluyentes. Lorín, Sí, quería apuntar que, por supuesto que existen ciudadanos de primera y de segunda. No es lo mismo vivir en el área metropolitana de Barcelona y sufrir la amenaza de desahucios, o tener una educación ruinosa, o tener una sanidad que está prácticamente privatizada, y no es lo mismo que vivir con unos ingresos altos en una zona mucho más favorecida. Tampoco es lo mismo intentar excluir a parte de la población del sistema sanitario por haber nacido en otro lugar, o tampoco es lo mismo intentar imponer copagos sanitarios y copagos educativos a los que no puedan acceder buena parte de la población, y así privarles de oportunidades. La cuestión, los marcos no los inventó Podemos, te lo garantizo. Los marcos es la forma en la que los politólogos y en la que las ciencias sociales, aplicadas a los movimientos sociales y políticos, han entendido durante mucho tiempo que se entiende el mundo. Yo comprendo que resulta difícil dar pasos. Comprendo que hay que comprender que el proceso soberanista catalán tiene apenas 10 años y rompe el statu quo, y de una forma en que mucha gente no ha entendido. La primera manifestación por el derecho a decidir es del 2006. Van varios cientos miles de personas. La segunda más importante es a finales del 2007, y es en contra de los recortes en transportes, en cercanías, y en favor de la liberalización de las autopistas catalanas. Hay una cuestión material, aparte de ese 15% de independentistas o 20% que existían en los 90, a principios de los 2000, que empieza a cambiar a mitad de los 2000. Y eso es porque se empieza a dar una degradación progresiva por culpa de las políticas neoliberales que ha apoyado el gobierno de CIU, pero que también propone Ciudadanos, que propone el Partido Popular en España, políticas de recortes que hacen que unas capas muy amplias de la población pierdan su bienestar, pierdan la confianza en el futuro y pierdan su confianza en las oportunidades que les supone vivir en Cataluña, en una Cataluña integrada en España. Eso se agrava con el proceso del Estatut. Vamos a poner encima de la mesa un aspecto muy simple cuando hablamos de qué es constitucional y qué no es constitucional. Es constitucional el Estatuto andaluz. El Estatuto andaluz comparte 30 artículos, 30, no 1, no 2, no 3, 30 artículos con el Estatuto catalán que fueron impugnados por el Partido Popular y que no fueron impugnados en el caso del Estatuto andaluz. Es más, fueron votados por Partido Socialista y por Partido Popular a favor en Andalucía y en el Congreso español y en las Cortes españolas. Quiero decir, cuando hablamos de qué es constitucional y qué no es constitucional, la ley tiene que ser flexible en su aplicación, sobre todo porque las leyes están hechas para servir a la gente, no la gente para servir a las leyes. Tenemos que respetarlas, pero no servirlas ciegamente. Por eso cuando se dice, no es constitucional una consulta, sepamos una cosa. El articulado constitucional no dice nada específico sobre que una consulta no vinculante pueda o no pueda darse. La cuestión es la siguiente. Nuestra ley sobre referéndum, la ley que regula los referéndums en España, es de 1980. Creo que los distintos pueblos del Estado español, creo que la ciudadanía española ha evolucionado mucho en estos años como para poder decir, oye, lo que nos hace falta es una ley de referéndums del 1980, cuando había ruido de sables, cuando no había existido el 23F, cuando todavía la extrema derecha estaba matando gente en las calles en España. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. No podemos reformar la ley que regula los referéndums para todos los partidos en un consenso de Estado en España, pero también en un consenso general en Cataluña. Es decir, hay una amplia mayoría, casi un 70% de catalanes que no quieren la independencia, pero que quieren decidir. Tan difícil es que nos pongamos de acuerdo para respetar esa voluntad mayoritaria que existe en Cataluña y salir del atolladero en el que las cortinas de humo contra la corrupción de unos y otros nos han metido. ¿Tan difícil es eso? Yo creo que no. Es una cuestión de voluntad política. Y intentar negar eso queda muy efectista y crea mucha confrontación. Y el problema de la confrontación es que al final, cuando no se baja el nivel, no se llega a un punto de diálogo, alguien queda muy frustrado. Puede ser que sea que al final Cataluña sea independiente, en cuyo caso mucha población catalana y muchos españoles se sentirán muy frustrados. Puede ser que al final pase la oleada y en ese caso muchísimos catalanes se sentirán muy frustrados porque creen que tienen ese derecho a decidir. Y yo entiendo que el consenso de todos los partidos, de todas las fuerzas democráticas, tiene que facilitar que dejemos atrás leyes que se han quedado anquilosadas.
por supuesto, el máximo respeto a los logros que el esfuerzo colectivo, las luchas y el sufrimiento de mucha gente trajo a la Constitución del 78, pero secuestrar con su memoria, secuestrar con grandes construcciones de confrontación ese esfuerzo colectivo que se hizo para no dejar moverse la historia en Cataluña es un error, es fomentar el choque de trenes y nos lleva a una situación sin salida. De acuerdo, me ha pedido la palabra Urco, continuará Pilar y Daniel. Vale, gracias Daniel. Lorien, ojo con también los discursos efectistas, porque yo os invito a mirar lo que es el Estatut de Cataluña, lo comparáis con el de Andalucía, y es verdad que esos 30 artículos los comparte, pero sabes perfectamente como yo que no fue esa la causa por la que se impugnó. O sea, de entre esos artículos no están los que se impugnaron 30 artículos recurridos por el Partido Popular que no se recurrieron en el Sí, Estatuto pero andaluz. que no, claro, pero porque se recurrieron en bloque, pero esos no eran los polémicos. Por supuesto, pero hay una Bueno, cuestión... pues claro, pues es que entonces Por Respetamos supuesto, el turno de es una palabra, cuestión- por favor. Es una cuestión de, digamos, de decisión, no es una cuestión de, Bueno. no es una cuestión de comparar. Es simplemente una cuestión esa de cosa. técnica jurídica. Simplemente eso, si me permitís, por favor. Yo voy a hacer como Juan, voy a poner también encima de la mesa mis sentimientos para que... No, sí, pero me parece un ejercicio muy sano de cara también a los que nos estáis escuchando. Yo no me siento nacionalista, una posición que, con todo el respeto, Juan, nunca he entendido muy bien eso de ser de izquierdas y nacionalista. Yo te lo explico ahora. Vale. Y sí que me siento bastante internacionalista. Sin embargo, bastante europeísta, sí que creo también en esa... Sin embargo, también creo y entiendo, y desde mi posición de gestión pública, por así decirlo, también entiendo que haya personas que vean en la gestión de proximidad, o sea, cuanto más pequeña sea una administración que administra un territorio, más fácil es implementar políticas como las que ha comentado Juan, ¿no? hacia el tema de la igualdad. Solo una cuestión, desde el 75, los últimos 40 años, más de 40 países, por unas cuestiones o por otras, se han declarado independientes. Entonces, claro, eso no, evidentemente por unas cuestiones o por otras. Pues tenemos el desmembramiento de la Unión Soviética, tenemos algunos pequeños estados que se han ido descolonizando hasta llegar a 2008 al proceso de Kosovo, ¿no? Que evidentemente pues, bueno, tiene sus problemas. A mí me gustaría comentar que, claro, si la Constitución es del 78, España, en el año 77, firma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue proclamado por la ONU en el 66, y en el artículo 1 justo recoge el derecho de autodeterminación de los pueblos, que es verdad que entra en contradicción con el artículo número 2 de la Constitución española, que es la que habla de la indivisibilidad o la unidad indisoluble de España, pero claro, en ese mismo artículo reconoce que garantizará y reconocerá la especificidad de cada región autónoma, con lo cual creo que eso, por ejemplo, es algo que habría que evidentemente pues bueno, darle una explicación, ¿no? A lo que realmente supone eso de reconocer la autonomía o reconocer las diferencias de cada territorio. Pero ojo, siendo consciente de que en ese sentido sí que hay que reformar la Constitución, eso estoy de acuerdo con el compañero de Ciudadanos, porque ahora mismo la situación es completamente diferente, probablemente